Amada Iglesia, les bendecimos hoy de manera especial. Reciban ustedes el abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el gozo de sabernos en Él uno solo. Así que les invito para que juntos, en un solo espíritu, en un mismo sentir, podamos levantar una oración de gratitud delante del Padre y poner este ratito que vamos a compartir juntos en la presencia del Señor para que su Santo Espíritu nos conduzca. Amén. Así que, Padre, nos ponemos de acuerdo en esta hora con todos los amados hermanos, con la congregación de santos que has convocado para este tiempo, Señor, y que has traído para que juntos podamos exaltarte, glorificarte, honrarte y darte gracias por este día, por este tiempo que te preparaste, Señor, para que juntos podamos presentarnos con un corazón lleno de gratitud y levantar nuestras manos delante de ti, Señor, y decirte, Padre, gracias, porque te ha placido reunirnos en ti mismo, Señor, porque te ha placido, Señor, traernos, convocarnos y hacernos uno contigo, Señor. Papá, levantamos tu nombre, levantamos, Señor, sobre nuestras casas un solo estandarte. Tu nombre sobre nosotros, Señor. Padre, queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte y glorificarte. Y queremos, Señor, en esta hora ser gratos delante tuyo. Y que lo que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, sea expuesto en este tiempo, Señor, y sea conducido a través de las redes para que juntos podamos, Señor, exponernos a tu voz, a la luz de tu palabra. Y hoy te decimos, Señor, aquí estamos, atentos a escuchar tu voz, atentos, Señor, para conocer de tu voluntad. Y anhelamos, Señor, que el propósito para el cual tú nos has llamado, nos has convidado, Señor, y nos has establecido en este tiempo, sea cumplido en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, callamos toda voz de distracción, callamos, Señor, todo pensamiento que quiera oponerse a la verdad, a la luz, a la revelación. Y te decimos, Señor, henos aquí, dispuestos para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, amados. Este es un tiempo precioso y maravilloso que el Señor de manera especial nos ha preparado para que juntos podamos introducirnos un poquito más en esas verdades que Él preparó para nosotros. Y para eso vamos a traer a memoria lo que en este tiempo el Señor ha venido soltando para la casa. Hace unos días el Señor nos habló y nos llevó a que nos sumergiéramos juntos en el libro de la Revelación, en el libro del Apocalipsis, el libro de Revelaciones, en donde Él empieza presentándose en el capítulo 1, un pasaje que juntos ya escudriñamos, y empieza diciéndonos cómo el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y su saludo es extraordinario. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hace días venimos como casa revisando a profundidad cada uno de los atributos, y lo digo con cuidado, en la forma como el Señor mismo se presenta en el libro de Apocalipsis. Así que hablamos del testigo fiel, hablamos de Jesucristo, el Hijo del Hombre, hablamos del primogénito de los muertos. Tuvimos un tiempo revisando cuando Él habla de ser el soberano de los reyes de la tierra, y fuimos introducidos paso a paso hasta que nos lleva a revisar las 7 cartas
a las que él está escribiendo a las 7 iglesias de Asia. Empezamos mirando cómo nos introducía el pastor Guillermo y nos hablaba de un reloj. No sé si se acuerdan, si no lo han podido ver, sea este el momento propicio para que ustedes puedan hacer un alto y puedan revisar una a una los tiempos en que la palabra ha sido expuesta a través de las redes, en donde se nos ha hablado de forma precisa. Y algo que salta para mí en esta hora, conforme lo que el Señor ha venido diciendo, es que la palabra que el Señor le entrega a Juan y lo lleva a que le escriba a las 7 iglesias, fue muy contundente cuando nos dijo, es una palabra actual, es una palabra vigente, es una palabra para la iglesia hoy. Nos decía que era tiempo en que debíamos estar escudriñándonos y revisándonos, al punto que en cada una de esas 7 cartas, si ustedes recuerdan, él termina diciendo, al que vence, al que venciere, al vencedor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es un tiempo en el que continuamente debemos escudriñarnos, que en nosotros no se hallada ninguna de aquellas cosas, si cabe la palabra, con la que el Señor exhorta a las iglesias. Hablamos de Éfeso, hablamos de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Sardis, en Filadelfia y la Odisea. En cada una de ellas ustedes pudieron tener tiempo de revisar la palabra y de exponerse juntamente con nosotros para que el Espíritu Santo nos mostrara si en nosotros hay aún tibieza, si en nosotros aún se encuentra ese espíritu controlador, ese espíritu de los nicolaitas, si en nosotros será hallada ya influencia de Jezabel con la manipulación, y uno a uno fuimos expuestos. Eso no fue para una enseñanza de un domingo, no fue para un tiempo en el que, wow, revisamos Apocalipsis y entendimos. Es una palabra que se tiene que hacer en nosotros, una palabra zoe, una palabra viva, una palabra rema que nos conduzca. Y todo esto desemboca en una última o la penúltima enseñanza, si cabe la palabra, la que fue la anterior a la que estamos teniendo hoy, en donde se nos habló de permanecer. Cómo el Señor nos exhorta y nos dice, es necesario que puedan perseverar. Recuerden que en el año pasado, en un tiempo, el Señor nos llevó a revisar justamente esa palabra. Y insistentemente nos ha dicho que es necesario perseverar, que hay que permanecer. Nos dijo que dejáramos de procrastinar en sus asuntos, porque hemos pospuesto, llevados por los ajites diarios. Nos decía que incluso la término de moda que ha sido la pandemia, lo usamos y terminaron siendo excusas que delante del Señor no se hacen válidos. Lo que Él nos está diciendo es necesario que ustedes permanezcan, y ese permanecer nos decía que era necesario ser, estar, para avanzar por medio de la fe. No se trata de que tomemos las enseñanzas y de cada uno de los tiempos de ministración de la palabra, hoy hagamos otro. No, se trata de que juntos podamos traer, sacar, extraer del interior nuestro, de nuestro espíritu, lo que ha sido sellado para este tiempo y que necesita dar el fruto que el cielo nos está demandando. De eso se trata, amados, que juntos podamos hoy decirle, Señor, que así como tú has dicho en Apocalipsis 1, te has presentado, que en nosotros se encuentre, que el cielo halle en nosotros la revelación del Hijo del Hombre, del testigo fiel, del soberano de los reyes de la tierra. Que en nosotros se halle que fuimos fieles porque perseveramos. Que en nosotros se encuentre, decía el pastor Guillermo, que de nosotros se pueda decir hoy en el cielo, pero tengo a favor tuyo muchas cosas, que son los atributos del Hijo, que en nosotros se halle realmente el que el Hijo ha sido manifestado, que de nosotros se diga, han sido hallados fieles. Y esa es la palabra para nosotros hoy, amados. Así que juntos vamos a mirar que así como en ese reloj que nos dibujaba el pastor y nos decía,
Sorprendentemente, las iglesias a las que en Apocalipsis el Señor se tomó el tiempo suficiente necesario y hasta hoy lo trae a vigencia y lo hace en nosotros carne, el que nos podamos revisar como en un reloj, nos está marcando un tiempo propicio que Él ha dispuesto para que nosotros podamos, juntamente con la anuencia, con la guía, con la luz, con la lámpara y la dulzura de su Santo Espíritu, poder exponernos y que podamos en Él presentarnos hoy, porque Él dice, al que venza, al vencedor le daré la corona de la vida. Me impacta mucho porque hace unos días hablábamos en un tiempo de intercesión y decíamos justamente eso. La religión quiso poner un velo sobre la iglesia en donde le dice, ya no tienes nada que hacer porque ya Jesús hizo todo, así que no te toca hacer nada, simplemente expóngase y disfrútelo. Sí, pero ¿por qué el Señor hace énfasis en que hay que vencer? ¿Qué tenemos que vencer? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Bueno, hoy nos dice, la palabra nos decía hoy, para este tiempo, es necesario que ustedes sean hallados fieles. El vencer habla de que hemos sido fieles a un llamado, a un propósito, a un comisionamiento, a que fuimos enviados con un propósito. Si ustedes se acuerdan, en la enseñanza que se nos trajo, donde se hablaba del testigo fiel, se nos dio una palabra puntual y precisa. El Señor nos dijo en ese momento, y espero que nuestros espíritus salte con gozo cuando Él dijo, ¿qué es un testigo fiel? ¿Quién es un testigo fiel? Y se soltaron muchas respuestas, pero el Señor nos dijo, un testigo fiel es aquel que vino para levantar testimonio, para dar testimonio del Padre. Ese es un testigo fiel. Puntualmente nos dijo, el testimonio de Jesús es dar a conocer al Padre. Y nosotros fuimos llamados a dar testimonio de Jesús, porque si hemos conocido a Jesús, si hemos conocido al Hijo, conocemos al Padre. Básicamente lo que nos está demandando es ser fieles a ese comisionamiento, a ese llamado de ser sus testigos. En el Salmo, vamos a ir al libro de Salmos, en el pasaje, en el capítulo 31 del libro de Salmos, si me ayudan, vamos a buscarlo y vamos a revisar un verso específico que nos llamó mucho la atención. Dice en el verso 23, amad al Señor todos sus santos. No nos están dando una sugerencia ni una recomendación. Hay un imperativo acá y es una instrucción que da el cielo. ¿Cuál es? Todos sus santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos a los que Dios eligió, llamó, separó e hizo para Él, ¿verdad? Un pueblo, una nación. A ellos les da una instrucción y esa instrucción se las está dando hoy el Señor a la iglesia, a ustedes y a mí. Amen al Señor todos ustedes, su iglesia, sus santos. Y el Señor va a preservar a los fieles, no a los que dijeron amén y se pararon e hicieron una confesión. Dice que a los que perseveran y permanecen se han hecho fieles. La fidelidad es una decisión. Yo elijo ser fiel, porque las circunstancias, porque las condiciones, porque los medios, porque el entorno, porque la nación, porque las naciones, siempre va a haber un porqué. Pero en nosotros tiene que haber una firmeza, una resolución en que Él nos llama a ser fieles y nos dice, voy a preservar a los que son fieles. ¿Qué es preservar? Es guardar, es proteger, es defender a los que son fieles. En el libro de Apocalipsis 2:10, volviendo al pasaje, Él dice, y vamos a leerlo, puntual dijo que era necesario ser fieles con una condición. Ser fieles para un momento, para una hora, para un instante. No, mira lo que dice Apocalipsis 2:10. No teman lo que están por sufrir. Él nunca dijo que todo iba a ser sencillo y iba a ser hermoso. Siempre nos lo advirtió. El mismo Señor le dice a sus discípulos, en el mundo están y van a tener aflicciones, pero tranquilos, confíen. Esa palabra confíen
tiene que ser para nosotros una llave que nos dé la seguridad y la certeza de que sin importar qué, mi fidelidad debe estar por encima de toda circunstancia y de toda condición para permanecer. ¿Qué me da la seguridad de permanecer? El saber que estoy en Cristo. Ya sabemos que no solo que Cristo haya hecho habitación, tabernáculo en mi corazón, sino que yo haya sido introducida en Él para poder ser uno con Él. Jesús mismo lo dijo, para que conmigo sean uno, así como yo con el Padre soy uno. Recuerden su oración en Juan. Y de esa manera, si nosotros estamos en Cristo y Cristo es quien permanece uno con el Padre, nos hace uno con Él. Por eso es importante lo que dice Apocalipsis 2:10. No teman lo que están por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no es inherente a una circunstancia o a una condición de vida. La fidelidad está sellada en mi corazón porque es el sello del Hijo. Él vino y fue fiel en todo, en todo. No fue hallado en él nada que le pudiera decir, en esto fallaste. Esa es la certeza que hay en nosotros, que el Hijo, por la fidelidad del Hijo, si ustedes van al libro de Hebreos, van a encontrar lo que también ya revisamos, hemos estudiado, hemos escudriñado, creemos firmemente, porque fue hallado fiel en todo, en todo. Lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, y desde allí Él nos ha hecho que juntamente con Él podamos levantarnos a fidelidad por Él. Y esa palabra tiene que ser en nosotros tan certera, como dice en Apocalipsis. Seguimos en el libro de Apocalipsis, ¿se dieron cuenta? Vamos al capítulo 3, ahí adelantico, y en el verso 10 dice, ¿qué es ser hallado fiel? Fieles, dice, porque han guardado la palabra de mi perseverancia. Vuelve el Señor a decirnos, perseveren, permanezcan, sean fieles. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Mira la promesa que para nosotros nos es dada. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. No está diciendo que la prueba no venga. Dice, viene la prueba, pero son guardados, son sacados a victoria por el amor que se vació para nosotros, por el mismo Señor Jesús. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo pregunto hoy, ¿acaso la pandemia no fue una prueba? Fue una prueba muy dura y muy difícil. Una prueba que hizo que nuestras familias se fortalecieran en la medida en que fuimos guardados en nuestras casas y nos dimos cuenta de cuánto habíamos guardado de ese diseño que el cielo nos había entregado y cuánto habíamos sido fieles en ser familia. Otros vivieron esa situación desbordante al punto que no pudieron continuar como familias, una sola casa unida, porque les pesaron aquellas voces que a lo largo de su caminar les habían sitiado. No se trata aquí ni que levantemos un dedo para señalar y juzgar a esas personas. Se trata para que denunciemos a aquel que vino para generar división entre las familias y levantarse contra el diseño del cielo, que son los hogares como altares encendidos para exaltar y glorificar al Dios vivo, no por lo que dicen, sino por su manera de ser, por lo que en su corazón fue establecido desde el principio, un diseño, ser uno con Él. Y si somos uno con Él, podemos ser uno con el esposo, uno con nuestros hijos, uno con nuestros padres, uno con nuestros hermanos, y de esa manera ser uno con Él, en Él. El tiempo de pandemia fue un tiempo de prueba,
Vamos a mirar. En el verso siguiente, en el verso 11 del capítulo 3, dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué es retener firme lo que tenemos? Retener firme es la palabra de verdad que se nos entregó. ¿Cuál fue esa palabra de verdad? Jesucristo, el Verbo. En Juan 1 encontramos la declaración perfecta y preciosa que el cielo nos da. El Verbo se hizo carne. El mismo Jesús es el Hijo del Dios viviente que se encarnó por amor a nosotros, para hacernos uno que vuelve al Padre. Eso es retener firme esa declaración de verdad y hacerla carne en nosotros, para que de esa manera nosotros podamos avanzar. Si vamos al libro de Efesios, nosotros encontramos y vamos a empezar a mirar con detenimiento las características de lo que el Señor para hoy nos decía que miráramos: ser fieles. ¿En qué quiere que seamos fieles? Vamos a ponerlo de esta manera, en un comisionamiento que tiene varios puntos, vamos a ponerlo de esa manera. Y uno de los que se nos dijo es: tiempo de velar, amada iglesia, amada casa de promesa de vida. El Señor nos dijo puntual que este era un tiempo preciso que Él se había preparado para que pudiésemos velar, tiempo de velar y de orar, tiempo de no dar sueño ni adormecimiento a nuestros ojos, sino que nuestros párpados debían estar activos y despiertos para que pudiésemos unos a otros sostenernos en una continua adoración al Padre. ¿Se acuerdan que eso nos dijo? Así que veamos en el libro de Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 6. Dice Pablo: que nadie les engañe con palabras vanas. Algo que se nos dijo en pandemia es un cúmulo de desinformación, porque había muchas voces y el Señor fue insistente desde antes, unos meses, casi que un año anterior a la pandemia, nos dijo que debíamos subir a los terrados, a lo alto, y que pudiésemos afinar muy bien el oído para reconocer su voz y de esa manera poder callar todas las voces que iban a levantarse contra la iglesia. Yo sé que ustedes recuerdan esos tiempos en los que el Señor insistentemente nos lo dijo. Luego nos dijo: van a aprender a velar viendo el camino. ¿Se acuerdan que nos dijo? Y de esa manera ustedes van a guardar la torre fortificada, van a entrar y bueno, todo aquello que el Señor nos venía hablando, preparándonos para ese tiempo. Y en pandemia nos dijo: cuidado, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Qué fue lo que insistentemente el Señor nos ha venido diciendo? Hablen verdad unos con otros. No repitan, no se hagan repetidores de aquella banalidad y de toda falsa palabra que se está soltando. Por eso era necesario que juntos en las noches nos reuníamos para recibir alimento vivo, para que juntos pudiésemos exponernos y que el Señor soltaba de los dichos de su boca y con ellos nos estaba alimentando para sostenernos, para nutrirnos para lo que venía pospandemia, que es para este tiempo. Luego nos dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden entonces como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esa palabra ya nosotros la habíamos escudriñado, porque el cielo la sacó, la levantó, la hizo manifiesta y nos dijo: 3 cosas ustedes van a establecer en este tiempo: bondad, justicia y verdad. Y sobre esos 3 pilares van a dar testimonio, van a hacerse testigos de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Eso nos lo vino diciendo. Insisto, este tiempo el Señor nos decía fuertísimo: es necesario traer a memoria. ¿Se acuerdan que también fue una palabra que el Señor nos dijo? Este es un tiempo de
hacer memorias. Es un tiempo en el que necesitamos sí o sí o sí ser conscientes de cada palabra que Él ha dicho, que ha traído para nosotros, para este tiempo, para que las generaciones que el cielo está levantando se llenen de verdad, se llenen de luz y caminen en justicia. Eso es lo que el cielo nos está diciendo y nos está recordando. En el verso 10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón nos dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. ¿Qué es lo que el cielo nos está llamando hoy en este pasaje de Efesios? Vamos a tener cuidado y a revisar con detalle cómo estamos andando. Andamos por los afanes de la vida, por las circunstancias, por lo que el mundo está marcando. Sé que se nos ha dicho que este tiempo, nuestro modo de vida cambió después de la pandemia. Es verdad, hay cosas que cambiaron, pero la esencia de ser no cambió, no puede cambiar, porque la esencia nuestra es ser hijos. Y ser hijos habla de ser testigos, como Él es testigo, que vino a manifestar al Padre. A eso somos llamados, amados. Y esa esencia en nosotros no puede cambiar. No vamos a caminar ni como insensatos, sino como sabios. Sabio es aquel que ha conocido, como dice en el libro de Jacobo o de Santiago, la sabiduría de lo alto, no la terrenal, porque esa es diabólica, dice la de lo alto, o sea, a Jesucristo, a ese Cristo resucitado que Pablo nos presenta en el libro de Corintios, a ese Cristo que se está presentando en el libro de Apocalipsis, al que dice, al que es, al que era, al que está viniendo, a Él. Solo a Él es al que nosotros venimos a testificarlo, porque hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hace unos días escuchábamos y nos decían aquí mismo nuestros amados pastores, este es el tiempo propicio, porque vienen días malos. Y son días malos cuando vemos que se han levantado vez tras vez voces en donde se dice que la Biblia es arcaica, que los mandamientos no tenemos que cumplirlos, que hoy puede alguien elegir si quiere ser un hombre o si quiere ser una mujer, que puede determinar un diseño de familia contrario al diseño realmente. Cuando Dios ha establecido que los hombres son hombres y las mujeres mujeres, varón y varona, no dice que creó otra cosa, dice varón y varona, y luego los unió, los santificó y les dijo, crezcan juntos, multiplíquese, fructifiquen, llenen la tierra, ejerzan gobierno, ejerzan dominio, sojuzguen. Es lo que el cielo ha establecido desde el principio. Pero en este tiempo se han levantado voces que pretenden callar la voz de la verdad y venir a establecer toda clase de moralejas, salidas de lo profundo de la tiniebla, con el único propósito de confundir, de distraer, de separar, que no conducen más que a eso, a muerte, a destrucción. Pero el Señor insiste, así que ustedes no sean necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El entendimiento nuestro es la lámpara del Espíritu, porque es la que nos conduce. Su Santo Espíritu nos conduce a toda verdad y nos hace discernir aún los pensamientos que salen, que nos acechan. Y podemos tener hoy la capacidad todos juntos de decir, esto no proviene del cielo, este es un pensamiento que viene de mi corazón y que hoy lo expongo a la luz de la verdad. Y me doy cuenta que es un pensamiento que fue influenciado por la tiniebla, por el entorno, pero que no corresponde a lo que Dios está hablando para hoy. Puede que los pensamientos ni siquiera de primerazo yo los vea y no son malos, pero no están alineados a la verdad. Los anhelos de mi corazón deben estar sujetos y alineados a la verdad,
para que puedan ser conforme a sus pensamientos y al diseño que Él ha preparado para nosotros. Amados, no es religión, es vida y vida abundante. Es caminar en la libertad del Espíritu Santo. Eso es lo que nos corresponde. Por eso sigue diciendo Pablo en el libro de Efesios, no se embriaguen entonces con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la embriaguez que debemos tener, que el Espíritu Santo nos conduzca, que mi espíritu pueda identificar aún el susurro más pequeño que no proviene de la luz, sino que es un susurro que como dardo la envía para desalinearnos, para sacarnos del propósito, porque va contra los diseños del Señor. Recordemos siempre, siempre que el enemigo busca lastimar el corazón del Padre y nosotros somos agentes que o lo permitimos o lo frenamos, en la medida en que yo sé que si este pensamiento, que si esta sensación, que si esta emoción no está alineada a lo que dice el cielo, no puedo caminar en ella. Tengo que sujetarla y exponerla, porque aún mi corazón, de él puede venir cosas que se oponen a lo que Dios quiere. Amados, para cerrar este punto de Efesios, dice, así que ustedes hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no nos reunimos, si no nos congregamos? Ser fieles es el saber que Él nos llamó para que juntos, todos en unidad de cuerpo, podamos levantar nuestras manos y dar acción de gracias por todo, aún por el tiempo en el que permanecimos separados, pero que en este tiempo juntos podemos decirle, Señor, estoy desanimada. Pablo nos lleva en el libro de Corintios a mirar y dice, aun cuando estamos desanimados, pero ¿saben qué? No estamos derrotados. Aunque aparenten, nos vean pobres, pero estamos enriquecidos en todo. Aunque nos vean entristecidos, pero ¿sabes qué? Estamos gozosos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Fuimos comprados por un precio de sangre. Fuimos adquiridos como posesión para el Dios eterno. Amados, si eso no nos llena de gozo, no nos llena de regocijo y nos hace levantarnos, sacudir nuestras rodillas y decir, Señor, en esta situación no sé qué hacer, pero sé que tú me puedes conducir para encontrar la salida, para saber a dónde, qué puerta ir a golpear, para saber cómo avanzar. No sé, hermanos, entonces, ¿qué nos pueda sacudir? El Espíritu Santo no nos va a enviar un viento ni un huracán. Dice que como un susurro apacible, Él viene para hablar a nuestro corazón. Amados, así que el primer punto entonces para ser hallados fieles es que nosotros vivamos esta palabra de Efesios, que en todo nosotros podamos velar y orar juntos, sabiendo que fuimos llamados para dar gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre, y someternos unos a otros en el temor de Cristo, sujetarnos. Por eso nosotros reconocemos la autoridad de Guillermo y María del Pilar. Son nuestros pastores y a ellos nos sujetamos. Nos sujetamos a aquel que el Señor puso para que me condujera en un tiempo de discipulado. Nosotros nos sujetamos. Si seguimos leyendo el pasaje de Efesios, y les dejo la invitación para que lo completen, a partir del verso 23 nos dice, y ustedes lo conocen, mujeres sujetas a sus maridos, ellos son su cabeza, y como cabeza ustedes son su cuerpo, sujétense, hónrenlos, sean obedientes, sean sumisas con él. Pero dice, maridos, honren a sus esposas amándolas y dándole el trato que les corresponde como a vasija frágil, como a un vaso de cristal las van a tratar. Estoy parafraseando por si acaso el pasaje, pero también dice, papás, sean cuidadosos con sus hijos. Los hijos, amados, no son nuestros, son del Señor. Nosotros en este tiempo, y comparto con ustedes el gozo y la bendición de saber, nos hemos presentado
delante del Señor hace unos días y pudimos ser partícipes de la boda de Julián y entendíamos el regalo y el privilegio que el Señor nos estaba dando de ser partícipes de ver a su hijo, porque es su hijo y Lucía es su hija, completar un tiempo en donde ahora ellos inician juntos de la mano del Señor, bajo la lámpara del Espíritu, conducidos por Él, en santidad, en integridad, en rectitud, en justicia, pero fundamentados en el amor. Inician un tiempo nuevo en el Señor, una nueva casa, un nuevo hogar. Amados, esa es la labor a la que el Padre nos llamó, el que podamos ver completados los tiempos en ellos, cada etapa en la que ellos deben ir caminando, nosotros podamos estar ahí como testigos, pero también como artífices por el amor, la gracia y la misericordia que el Señor nos ha entregado de ser papás. Ese es un motivo para que juntos podamos decir hoy, Padre, nosotros levantamos nuestras manos delante tuyo, Señor, con un corazón agradecido porque somos papás a los que tú elegiste con un propósito, el ver una generación que se rinde delante tuyo, Señor, para honrar, glorificar, exaltar y bendecir tu nombre en todo tiempo, en todo lugar y en toda nación. Papá, nosotros proclamamos que el propósito para el cual tú nos has llamado, al hacernos padres de una generación que tú estás levantando, nos exponemos delante tuyo y te decimos, Señor, que tu gracia, tu paz y tu sabiduría rebosen en nuestros corazones para la tarea a la cual tú nos has llamado. Hoy somos papás, somos suegros, pero mañana seremos abuelos y necesitamos en cada una de esas etapas ser fieles al comisionamiento y al llamado para el cual el Padre nos está entregando en este tiempo, en medio de esta generación. Amén. Entonces la primera vimos, está en Efesios 5, a partir del verso 6, del verso 7, ustedes pueden leerse todo el capítulo. La segunda nos dice, sean hallados fieles en la medida en que ustedes van a caminar en justicia. ¡Wow, Señor! ¿Qué es eso de caminar en justicia? Amados, estamos haciendo memoria de las memorias que el Padre ya selló en nosotros. Nosotros fuimos llamados en un tiempo a revisar el tema de justicia y nos dijo que era necesario que la iglesia en esta nación camine en justicia, porque esta es una nación que necesita conocer la justicia, necesita oírla y necesita verla. Y solo puede oírla, recibirla y verla a través de sus hijos, de su iglesia. Así que en el verso 18 y verso 21 del mismo capítulo de Efesios nos dice, ¿cómo es caminar en justicia? No se embriaguen con vino, porque el vino lo único que trae, ¿qué es? Pues tiene que cumplir el propósito. Un borrachito, ¿qué hace? Primero, atenta contra su propia vida en la medida que se ve denigrado, que puede llegar a tener incluso acciones que en plena conciencia jamás haría, pero también lo pone denigra su cuerpo. 2, genera disolución, porque puede generar desde un enfrentamiento hasta la muerte de alguien llevado por el trago, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos, nos dice, pero sobre todo, en el verso 19 de Efesios, hablen entre ustedes, júntense. ¿Cómo nos vamos a hablar si no nos comunicamos, no nos vemos? Necesitamos expresarnos unos a otros con la bendición que el Padre ha puesto. Si yo recuerdo hoy a mi amado hermano y el cielo me dice, llámala. Entonces yo llamo a Jenny y le digo, amada, te bendigo, el cielo me dio una palabra para ti y es simplemente que pueda, no sé, decirte, sentémonos, hablemos de lo que el cielo está diciendo en este tiempo para la nación, para la ciudad, para las familias, para mi casa, para la tuya. Eso es el que podamos cumplir con ese comisionamiento que el Señor nos está entregando. ¿Qué es caminar en justicia? Vayamos un momentico al libro de Pedro, primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13. Y en esta carta Pedro nos dice, es necesario que en nosotros la justicia sea viva.
no sea un término, no sea una palabra, no sea el ardor del momento por la efervescencia de la reunión, lo que sea, sino que realmente la justicia en nosotros sea un sello que nos hace reconocidos en el cielo. ¿Por qué nos hace reconocidos en el cielo? Porque es lo que nos da esa certeza de ser hijos, la justicia de Dios. Dice Pedro, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Primera característica, que reconocemos lo bueno e identificamos lo malo. Pero, aun si sufrieran por causa de la justicia, dichosos sois. Wow. Creo que esa parte no nos resulta muy halagüeña, ¿verdad? Esta palabra nosotros ya la habíamos revisado igualmente. Insisto, el Señor solo nos está diciendo, hagan memoria, pero necesario que se expongan hoy juntamente a la luz de su palabra para que seamos hallados fieles a lo que Él ya nos entregó, que no seamos hallados escasos en lo que Él habló y que sus palabras hayan caído. Hace unos días mi pastor nos decía, conforme a la parábola del sembrador, si la recuerdan, ¿en qué tierra cayó esa palabra? Amados, que de nosotros el cielo pueda decir, por su infinita misericordia y su gracia con la que nos ha conducido, fueron hallados tierra buena, tierra fértil, una tierra que supo dar el crecimiento a esa palabra para que pudiese el cielo levantar de nosotros los frutos. Amados, que si aún viene sufrimiento, sea por causa de su justicia. Eso da gozo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice, no se amedranten por temor a ellos. ¿A quiénes? Aquellos angustiadores, aquellos que han venido a sitiarnos. Y no se turben, sino que sean santificando a Cristo como Señor en sus corazones. Amén. Esa es nuestra palabra. Que el Cristo de verdad, el Cristo resucitado, ese Cristo revelado en nuestro corazón, sea el que nos lleva a santidad y nos hace permanecer. Porque si Él fue revelado a mi corazón, no importa la pandemia, no importa las acusaciones, no importan las murmuraciones, no importa el cerco de envidia que la tiniebla quiera levantar para dañarnos. No nos va a mover, sino que permaneceremos firmes. Nos hace avanzar y no nos deja retroceder, pero es el saber que en su justicia hemos sido establecidos. ¿Cómo? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza, no de cualquier cosa. ¿De cuál esperanza? De la que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Cristo resucitado y nosotros muertos al pecado y resucitados juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales, porque hizo de nosotros una nación santa, un pueblo adquirido para Él. Nos hizo reyes y sacerdotes de nuestro Dios Altísimo. Esas verdades tienen que ser en nosotros, no un verso recitado, no una palabra aprendida. Tiene que ser una verdad que nos hace levantar y que sin importar cuántas veces el infierno vino a decir, te quito a tus hijos, te los mato, te los destruyo, te los contamino, te los separo, me los llevo. Yo me puedo parar y decir, no. Porque son de aquel que en la cruz te venció. Y el padre de ese varón, de esa varona, de esa princesa, de esa doncella, de ese jovencito, se llama el Dios Todopoderoso. Y el que pelea por ellos es Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. El mismo Señor es el que pelea por ellos, porque no son míos, son suyos. Porque por su sangre Él los compró e hizo de ellos una nación que nunca se apartará, porque está escrito que son suyos y que Él es el que los defiende. Y Él ha dicho que sus mandamientos los selló en la tabla de su corazón y que nada ni nadie podrá separarlos de Él, porque ninguna cosa creada los podrá separar de su amor
Esa es la verdad con la que yo me paro. Esa es mi arma de defensa para mis hijos, para esa generación, pero es mi arma de ataque para la tiniebla. Esa espada de doble filo, esa espada energizada, esa palabra energizada que el cielo habló y que yo creí y que yo establecí, porque la he creído en mi corazón, porque sé que ha sido revelada a mi espíritu, una verdad que se levanta y se establece como espada de dos filos, que no permite que aquellas voces que se levantan para decir que la depresión, que la tristeza, que la drogadicción, que el adulterio, que la fornicación, que toda clase de maldad pueda tocar esa generación de hijos que el Padre nos entregó. No. Yo creo cuando Dios ha dicho que de ellos levanta una generación que le conoce, que le sirve y que ninguno se perderá. Esa es mi verdad. Y es lo que yo me paro a decir porque sé que la esperanza que en mi corazón hay es que sé que son suyos. Y Él pelea por los que son suyos. Esa es mi verdad. Pero también dice Pedro, ¿pero saben qué? Entre ustedes háganlo con mansedumbre y háganlo con reverencia. Yo no me levanto contra carne y contra sangre. Me levanto contra todo espíritu y fortaleza que quiera venir de las tinieblas a robar, a matar o a destruir lo que Dios me ha entregado. Amados, el mayor tesoro que el Padre nos ha entregado son los hijos, porque son suyos, son su preciado tesoro. Y nosotros nos levantamos como lo que somos, un ejército conducido por el Dios de los ejércitos para defenderlos, para protegerlos, para resguardarlos y para mantenerlos en el centro de la voluntad del Padre. Esa es nuestra labor. No es irnos contra aquel que dijo o que habló. Voy contra la murmuración, yo voy contra la envidia, voy contra aquel que quiere destruirlos, pero no voy contra carne y sangre. Y eso en nosotros tiene que ser claro. Cuando Pedro dice, háganlo con mansedumbre, háganlo teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sean calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestras conductas en Cristo. Yo digo amén a esa palabra. Y digo amén, porque en un momento el Señor nos dijo, en un tiempo que como familia vivimos, el Señor nos dijo, ustedes guarden silencio, callados, porque yo hablaré y el testimonio soy yo. No es fácil, amados, porque lo primero que queremos hacer es correr a sacar un listado de argumentos para defendernos. Pero cuando Él dice, callados, yo lo voy a hacer. Hoy puedo decir, Padre, gracias, porque sé y soy testigo de tu amor, de tu gracia y de tu fidelidad en esos muchachos, en esos a los que tú un día dijiste míos son y no los dejaste en vergüenza. Yo te doy gracias porque sé que has dicho de ellos quiénes son. Son tus hijos, son tus ministros, son tus sacerdotes, príncipes y doncellas, princesas que te levantaste con un propósito. Ese es mi regalo, ese es mi tesoro y eso no me lo van a quitar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Esa es la verdad, papá, esa es la verdad, mamá. Párate en esta hora y di, yo sé lo que tú has dicho de este hijo o de esta hija. Sé lo que has dicho de este nieto, sé lo que has dicho para mis generaciones, aun si no las tengo entre mis brazos hoy, pero sé lo que has dicho y lo creo. Así que esa es nuestra segunda. ¿Listo? La primera, entonces, vamos a velar y orar en todo tiempo y vamos a vivir Efesios 5. Que el Señor nos ayude a ser fieles a esa palabra. La segunda nos dice, vamos a caminar en justicia. La tercera, van a volver al diseño. ¿Qué es volver al diseño? Ser hijos, porque nos fue dada su paternidad y soy hijo primero, para segundo, para que después en el tiempo exacto yo pueda ser esposo, esposa, para que yo pueda ser padre, pueda ser madre, para que pueda ser abuelo y de esa manera ver cómo las generaciones se levantan con el temor del Señor, caminando en justicia, rectitud e integridad delante del Padre. Amén. La cuarta. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y ese vueltos al diseño dónde está? Vamos a revisar Efesios 5. Ustedes tienen mucha concordancia, pero hoy yo les quiero
dar de lo que el cielo nos entregó, y es que nos paremos en Efesios, volvamos a Efesios 5 y vivamos Efesios 5 completo. Vamos a Efesios 6, en el capítulo 6 de Efesios, del verso 1 al 4, esos primeros 4 versículos son poderosísimos. Dice en el libro de Efesios, a ver que encontremos rápidamente el libro de Efesios. Yo tengo hoy la Biblia de las Américas, ustedes deben tener seguramente una versión diferente, pero el Espíritu hoy está hablando y nos está diciendo: hijos, obedezcan en todo a vuestros padres en el Señor. Sabemos que no solo habla a nuestros hijos nacidos en nuestros hogares, nos habla de ser obedientes en todo al Señor. Eso es ser fieles, el que reconozcamos su palabra y la atesoremos. ¿Y cómo la atesoramos? Obedeciéndola, porque esto es justo. Amén. Eso es caminar en justicia. Honren al Padre, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No tengo más que decir de eso. Yo no puedo decir que honro a Dios si no he sido capaz de honrar a mis papás. Yo no puedo decir que honro a Dios si no he honrado a mis hijos como corresponde. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque si yo como papá no soy propicio a manifestar del amor, la gracia, la fidelidad, la misericordia de Dios, no puedo demandar de mis hijos que ellos puedan honrarme. Por eso yo debo honrar a Dios siendo papá. Por eso les dije, somos hijos, luego somos esposos, luego somos padres y un día seremos abuelos. Yo sé que soy abuela potencial. Insisto, mi hijo se acaba de casar. Aquí tengo conmigo abuelos, pero también soy nieta. Fui nieta un día. Sigo siendo nieta, aun cuando no tengo hoy a mis abuelos para abrazarlos, pero pues soy nieta. Igual ustedes. Aquí tenemos, en nuestra congregación, tenemos preciosas abuelas. Mi mamá disfruta de sus hijos, de mis hijos, porque son sus nietos. Está gozosa anhelando la manifestación de un precioso tesoro que el Padre le está entregando en este tiempo como corona, que es uno de mis sobrinos. Tengo unas lindas y hermosas abuelas en la congregación, a quienes amamos, a quienes honramos, porque sabemos que cada corona que el Padre le ha dispuesto en cada uno de esos nietos cumple el propósito para el cual el Señor les ha llamado. Así que eso es ser justo delante del Señor, que honremos lo que el Padre nos ha entregado. Amén. Entonces, vamos al siguiente. En el siguiente, ser vueltos al diseño es justamente eso, el que cada uno en la función que el Padre le ha puesto como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hermano, como nieto, como tío, como hermanos, como pastores, como ministros del Señor, podamos ser hallados fieles y que en todo nos podamos escudriñar delante del Señor y decir: Padre, necesitamos que tu Santo Espíritu sea el que nos escudriñe y nos ayude a ver si aún en nosotros hay algo de aquello que pueda separarme y que no me deja avanzar en este tiempo. Necesitamos ser hallados fieles. Uno más. Veamos entonces, cuando Él dice que nos hace testigos fieles, nos demanda, no un testigo comprado, no un falso testigo, porque los hay. Nosotros aquí, el día que se nos habló del testigo fiel, se nos expuso, y recuerden que el pastor nos hablaba de lo que era un testigo presencial, un testigo de oídas, pero también están los falsos testigos, los testigos comprados. Y de eso nosotros no podemos hacernos partícipes, sino que lo denunciamos, porque la nación necesita levantar testimonio fiel. En el cuerpo se es fiel en la medida que yo reconozco a Cristo en el otro y doy testimonio de ello. Yo reconozco a Cristo en cada uno de los hermanos que a través de este medio, de una llamada, en un tiempo de oración, como sea, suelta de aquello que el Padre ha puesto en él. Yo lo creo porque reconozco a Cristo en mis hermanos y sé que el testigo fiel los ha llamado para ser sus testigos. Amén. Uno más. Hablemos verdad. Entonces vamos a ir recapitulando.
tenemos que ser fieles nos demanda, uno, velar y orar en todo tiempo. Eso no fue para un tiempo pasado, eso es ahora, eso es vigente, eso es de continuo, velar y orar. Él dice que velemos y oremos para no caer en tentación. Pero también dice velando y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice que velemos y oremos unos por los otros. Y si seguimos revisando, la concordancia es bien grande en lo que esto implica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obediencia. Velar y orar. 2, caminar en justicia. 3, volver al diseño. 4, estar posicionados en Él. ¿Qué es estar posicionados en Él? Me había comido esa, ¿vieron? Estar posicionados en Él. Esta palabra el Señor la entregó para la casa en un tiempo de intercesión. También fue presentada a toda la casa, fue ministrada de parte del Señor, pero hoy queremos una vez más que juntos la podamos revisar. Que si aún hay que desempolvar esas cámaras de nuestro corazón, amados, sea el tiempo para hacerlo. Colosenses 3, ustedes conocen el pasaje. En el verso 1 empieza diciendo Pablo: si habéis pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Insisto, son pasajes que conocemos, son pasajes que vez tras vez a lo largo de estos últimos meses, de estos años, hemos estado masticando, comiendo, haciendo de nosotros, haciendo que estos pasajes se hagan en nosotros carne y los podamos vivir. Este es un tiempo, amados, insistimos, para que el Espíritu nos ayude a que podamos ver por qué Él una vez más nos dice: dejen de mirar las cosas de abajo, las circunstanciales, las momentáneas, y pongan sus ojos en las cosas de arriba, en lo que es puro, en lo que es verdadero, en lo que realmente amerita que ustedes le dediquen tiempo. Así que dice: pongan la mira en esas cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tenemos para decir a eso? Amén, Señor. Amén. Que esta sea la hora, amados, para que podamos juntos decirle: Señor, perdónanos, porque aún el temor, el miedo, la angustia, las preocupaciones nos han alcanzado, Señor. Y hemos puesto nuestra confianza en aquellos que pueden traer alivio, que puedan darnos una palabra de esperanza. Y no hemos corrido a ti primeramente, cuando tu palabra nos exhorta, nos anima, nos insta a que levantemos los ojos y te veamos primero a ti, a que busquemos tu consejo primero, Señor. Y si tu consejo es llama, ve, golpea, timbra, toca, busca, insiste, que así sea hecho. Pero que tú seas nuestro consejero, Señor. Que tú seas la fuente primaria, Señor, en la que corremos para contarte nuestras angustias, nuestros desvelos, nuestras preocupaciones, nuestras fatigas, nuestros temores, Señor. Aún, Padre, que tú seas la fuente primaria donde venimos a exponer nuestros deseos y nuestros anhelos, Señor. Porque puede que sean buenos, pero no es lo que tú estás pidiendo de nosotros para este tiempo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y nos ponemos delante tuyo y nos exponemos, Señor, a la luz de tu verdad. Y que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que conduzca en esta hora de manera genuina, limpia y pura, como solo tú lo puedes hacer. Para que yo pueda reconocer, Señor, que he buscado solución económica, solución de sanidad, Señor, soluciones aún en nuestros hogares, Señor, solución para mi matrimonio, para mis hijos, para las decisiones futuras, Señor, fuera de ti. Dios, te hemos desconocido como lo que tú eres, la fuente de verdad, la fuente de luz, la fuente de vida. No estamos diciendo, Señor,
que dejemos de ser diligentes en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestro diario continuo caminar, Señor, sino que aún en lo más sencillo y cotidiano, es tu consejo el que debe ser primario para nosotros. Perdónanos, Señor, porque aún, papá, nuestro corazón ha estado primero. Perdónanos, Señor. Y hoy te suplicamos, precioso Espíritu Santo, que tu voz no se apague, no se calle, sino que de continuo te podamos seguir escuchando cuando tú nos dices, alto, ven a mí, busca conmigo, ven conmigo y te mostraré las cosas ocultas, secretas y guardadas que aún tú no conoces y que yo te preparé desde antes de la fundación del mundo. Que podamos escucharte, Señor, cuando tú dices, clama a mí, yo te responderé, porque tú has dicho, Señor, que a los fieles tú los haces, los preservas, tú los guardas, los haces victoriosos, Señor. Padre, que esta palabra con la que empezamos este tiempo, esta mañana, en nosotros, Señor, sea de continuo en nuestro caminar el saber que ser fieles es ser hijos. Porque el Hijo fue fiel en todo, es fiel. Y el sello del Hijo está en nosotros. Y no puede haber nada de infidelidad, Señor, ni aún en el pensamiento más pequeño o en el deseo más guardado de nuestro corazón. El sello del Hijo es amarte a ti por sobre todas las cosas, que tú seas primero, Señor. Padre, en esta hora clamamos, Señor, y gemimos delante tuyo para que tu Santo Espíritu nos pueda revelar en esta hora, Señor, de qué debemos apartarnos, porque nos han venido a separar de la fuente de vida y de verdad y han querido cercarnos y sitiarnos esas voces para sacarnos de ti. Señor, que en esta hora podamos decir, Padre, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es puro, lo que edifica, que eso hablemos y vivamos. Porque eso es ser testigos de ser tus hijos. El testimonio, Señor, no es lo que yo hablo, es lo que yo soy. Y soy tu hija, Señor. Y el anhelo de mi corazón hoy, Padre, es que tu amada iglesia pueda ser el testigo fiel, veraz y verdadero de ser una contigo, separada, preparada para este tiempo. Gracias, amado Señor, porque tú nos escogiste, tú nos llamaste, porque a ti te plació, Señor, escogernos, amarnos, llenarnos de tu misericordia, hacernos como uno de los más pequeños, porque has dicho que como niños debemos hacernos. Los que todo lo creen, los que saben que en ti todo lo pueden, porque tú lo has dicho. Todo lo puedo en Cristo, porque tú eres nuestra fortaleza. Que con un corazón de niños podamos hablar con sinceridad, palabras sencillas, palabras llenas de dulzura, de amor, con la franqueza y la pureza de un corazón de niño. Que en este tiempo, Señor, podamos ser transparentes en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Una sola pieza delante tuyo, Señor. Padre, que este tiempo tu luz nos inunde de tal manera que podamos hablar verdad. Y esa es nuestra última característica para este día, que hablemos verdad. Y hablar verdad, dice en el libro de Segunda de Timoteo. Busquemos esa carta. En la carta de Pablo a Timoteo, a ver que lo encontremos. Aquí no hay premio para el que primero lo encuentre, pero hay el gozo de saber que estamos en la misma página. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el verso 14, Pablo dice, entonces recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
y lleva a los oyentes a la ruina. Dios, mira lo que Pablo nos está diciendo hoy. No entren en contiendas de palabra, porque esto lo único que trae que son disensiones, separaciones, trae divisiones y termina llevando a ruina a quien está oyendo. Que nuestro hablar sea uno solo. ¿Cómo? Dice Pablo. Con diligencia preséntense delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Que manejan con precisión la palabra de verdad. Evita entonces, ¿qué es la palabra de verdad? Mira lo que ya vimos, que la palabra de verdad es Cristo, es el Verbo, es el unigénito, es el Hijo, es el primogénito, porque hoy es el primogénito de entre muchos hermanos, de los cuales Él nos llama a nosotros, hermanos. Evita entonces palabras vacías y profanas, porque los que se dan a ellas son conducidos a la impiedad. Dios. Él nos dice que nosotros fuimos llamados a dar bondad, misericordia, porque somos dadores de vida, somos hijos del dador de vida. Y nuestras palabras deben generar vida, por eso nuestras palabras deben ser de bendición y no de maldición. Maldecir es hablar mal, es unirnos a esas voces que van contra lo que Dios ha dicho. Nosotros hemos oído en este tiempo, hemos vivido un proceso bien interesante como nación. Vivimos el tiempo de pandemia, vivimos el tiempo post-pandemia, vivimos un tiempo electoral, vivimos un tiempo de un nuevo gobierno, etc. Y en todo este tiempo, lo único que se han soltado son voces que buscan ¿qué? Buscan establecer lazos con los que sujeten la nación y la sumerjan una vez más en el temor, en el caos, en la destrucción. Eso es lo que han buscado. Pero, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia? Ustedes se van a levantar, ¿para qué? Para proclamar vida, para hablar verdad, para hablar bendición. Eso es lo que somos como iglesia. Entonces, ¿qué hablamos nosotros? Que esta nación, nacida y gestada en el corazón del Padre, fue refundada. Y en esa refundación se establece una nación como primicia del Padre, que tiene unos estatutos que le fueron dados en el cielo, y sobre esa constitución es que nosotros caminamos y establecemos. No estoy diciendo que desconozcamos lo que nuestros ojos naturales están viendo, pero sobre eso nosotros establecemos lo que el cielo ha dicho. ¿Qué ha dicho el cielo de esta nación? Eso es lo que nosotros hablamos. Hablamos la verdad del cielo para la nación en la que Él nos trajo. Asimismo, hacen los que viven en la nación, llámese Argentina, llámese Chile, llámese Bolivia, Estados Unidos. En cada nación Dios levantó un remanente para que sane la tierra, para que sobre ella suelte del aceite de vida que el Padre preparó para este tiempo. Para este tiempo Él dijo, son ustedes depositarios de un aceite fresco, un aceite que sana, un aceite que da luz, un aceite que mantiene y establece la vida del Espíritu. Porque es su obra. Nosotros no hacemos nada, no somos más que el obedecer a la voluntad de lo que ya el Padre ha dicho, lo que el Padre ha hablado, lo que Dios ha establecido. Eso es lo que nos corresponde. ¿Qué es entonces hablar bien? No unirnos a esas voces que establecen impiedad, porque se han desviado de la verdad y dicen que Pablo está diciendo, aquí están negando la resurrección. Yo niego la resurrección. Una persona niega la resurrección cuando niega la verdad de lo que Dios ha establecido para este tiempo. ¿Por qué? Porque se quedan las obras muertas y Dios dijo que esto ya pasó. Y Él ha hecho todas las cosas nuevas, porque el Espíritu de resurrección nos ha levantado de entre los muertos, porque perdonó nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras transgresiones, y nos hizo libres de iniquidad, y nos ha llamado para un tiempo en el que nosotros damos testimonio de la verdad. Y hablar verdad es, conforme está en el versículo 23, rechazando los razonamientos necios e ignorantes, porque esos producen altercados. Es un razonamiento necio. El que me pare en la esquina a decir que si los de derecha, que si los de la izquierda, que si los de allá, que si los de acá, que si los del... Eso es un razonamiento necio. A mí no me mandaron a eso. A mí me mandaron a que yo escuche lo que el cielo está diciendo y ha decretado para la nación.
¿Qué ha decretado para la nación? Que las familias se vuelven al diseño del Padre. Que las familias entronan al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que las familias vuelven al diseño de formar hijos con el temor del Señor, que los instruyen en la verdad y que los conducen en justicia. Eso Dios se lo habló a las familias y dijo, es tiempo de sanar las familias, porque las familias fueron llamadas para levantar una generación de hijos. Eso es hablar verdad. Dice Pablo, que este es un tiempo entonces en donde se suelta la palabra de verdad que va a traer arrepentimiento y que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo es conducida una persona? Y cabe, para hacer un paréntesis rápido, del testimonio de una familia religiosa, muy religiosa, que por una u otra circunstancia terminé viviendo cerca de ellos, y se opusieron de todas las maneras a si adorábamos, si cantábamos, si orábamos, y en fin. Pero el Señor nos dijo un día, ustedes hacen lo que yo los envié a hacer y yo hago lo que me corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? La obra es del Espíritu, no nuestra. A nosotros nos corresponde, si el Señor te dice, ve y habla, tú vas y hablas. Pero no te corresponde convencer a esa persona. Eso lo hace el Espíritu, no nosotros. Nos encontrábamos y decíamos buenos días, nos ignoraban, decíamos buenas tardes, nos ignoraban. Pero el Señor todos los días nos llevaba a hacer algo específico y era levantar y declarar que esta era tierra de paz, tierra de bendición, un lugar en donde Él había declarado que se levantaba el resplandor de su nombre y que su nombre era exaltado, glorificado y todos llegarían al conocimiento suyo. Bueno, un día X nos llaman y nos dicen que necesitan pedirnos si podemos entrar a respaldarlos con una oración por una situación que están viviendo. Hoy, para gloria y honra del Señor, una mujer diagnosticada con un cáncer terminal, el Señor la levantó, la sanó y la ha puesto como testimonio de su amor, su gracia y su misericordia, porque esa mujer no se calla de darle gloria, honra y honor a Dios. Eso es lo que hace el Señor. El hablar verdad es el que yo hablo lo que Dios me dice que diga. Y si Dios no me dice que hable, yo me callo hasta que escuche lo que Dios está diciendo. Eso es lo que nos corresponde. Hablar verdad es escuchar al Hijo. Y de Él nosotros somos sus testigos. Así que hablamos lo que habla el Hijo. Hablamos en Hijo. No hablamos lo que nos parece. Hablamos en Hijo. Hablamos sus palabras. Y de los dichos de su boca es que nosotros soltamos. Porque esa es la verdad. Es el Hijo manifestado. En Juan 18:37, ya para que estemos cerrando este tiempo, hay una palabra poderosísima. El Evangelio de Juan, saben ustedes que es uno de los preciosos tesoros que el Señor puso, en donde sus palabras permanecen, ¿verdad? En el verso 37 dice, entonces Pilato, aquí hay una conversación y ustedes saben que está Jesús ante Pilato y Pilato le está haciendo una serie de interrogantes. Y en este punto puntual Pilato le dice, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le respondió y le dijo, tú dices que yo soy rey. Él no está entrando en una confrontación de palabras o en una disertación o en una contienda de palabras. Simplemente Jesús hace algo extraordinario. Con toda la autoridad de quien es Él, simplemente le contesta y le dice, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¡Guau! Otra vez. Tú dices que yo soy rey, contesta Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Amados, todos podemos oír la voz. Todos aquellos a los que Él llamó, a los que Él predestinó, a los que llamó, a los que separó, a los que atrajo a sí mismo, todos podemos oír su voz, reconocerla y por lo tanto dar testimonio de lo que Él está diciendo. Así que, amados, Él ha dicho para este tiempo, yo soy la verdad.
Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el amor que el Padre ha manifestado. Yo soy el buen pastor. Así que, amados, hay un reino que no es de este mundo. A ese reino nos hizo ser partícipes. Él nos llama a ser sus sacerdotes y nos hace reyes de este reino. Amén. Él vino a manifestar al Padre, a revelarlo, a presentarlo, a darlo a conocer. Y a nosotros nos está diciendo, dan a conocer ¿a quién? Al Hijo. Porque si conocen al Hijo, conocen al Padre. Nosotros fuimos llamados para ser testigos del que es, del que era, del que está viniendo, del Todopoderoso, de Jesucristo, de ese Cristo resucitado. A eso hemos sido llamados, a ser testigos del testigo fiel, del primogénito de entre los muertos, del soberano de los reyes de la tierra, del que nos ama, del que nos libertó de nuestros pecados. Somos testigos del que con su sangre nos limpió, nos lavó y nos hizo blancos en él, porque nos libertó del pecado, nos sacó de la iniquidad y ha sacado de nosotros ese corazón de piedra y ha puesto un corazón dulce y fragante, porque es el mismo Señor en nosotros. Somos testigos de que el que hizo en nosotros ha hecho para nosotros un reino y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Amén. Amados, somos testigos del Cordero que fue inmolado. Somos testigos de que el Corderito fue inmolado, pero que al ser resucitado es el que es digno de tomar, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. De Él somos testigos. Y yo digo, amén. Somos testigos del que está sentado en el trono. A Él sea toda la alabanza, el dominio, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que se ha manifestado en nuestras vidas, en cada acto de nuestra vida, amados, el que hemos sido hallados, testigos fieles, porque el testigo fiel nos hizo uno con Él. Eso es ser fieles, amados. Ser fiel me demanda morirme y vivir día con día en ese espíritu de resurrección, de verdad y de vida, el que me insufla, el que me da el aliento diario para continuar, para avanzar, el que me capacita, el que me dice, toda circunstancia se tiene que sujetar a la voz del Hijo. Toda circunstancia es un peldaño de oportunidades para testificar al que vive, al que es, al que era, al que está viniendo, al que está sentado a la diestra del Padre. Amados, que realmente podamos vivir, como dijo el salmista, el saber que ser fieles es creer en el que ha dicho, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, sé que nada me falta, nada, amados, nada me puede faltar, nada. Porque el buen pastor me cuida, limpia mis orejas, cuida mis ojos, guarda mi nariz para que las moscas no vengan a depositar la mentira y el engaño en mi corazón. El buen pastor corta con cuidado, poda mi lana para que pueda tener la gracia, la bondad y la misericordia como vestiduras. Porque eso me hace ser manso y me hace ser humilde. Porque me postro delante de Él reconociendo su grandeza y su majestuosidad, su señorío, su soberanía y su paternidad. Amados, que podamos vivir y decir, Señor, gracias porque tú me haces descansar
no importa lo que hoy esté pasando. Tú eres mi reposo, tú eres mi descanso. Tú lo eres, Señor, porque escrito está y tú lo has dicho y tú no mientes. Tú me haces descansar. A pesar de la tormenta que venga, yo estoy confiado en Él. Confiado está mi corazón en que las aguas, aun cuando crezcan, aun cuando suban, no me anegarán. Aun cuando pase por el valle de sombra y de muerte, nosotros lo cruzamos, lo pasamos, estuvimos ahí. Porque en ese tiempo tan arreciado, tan duro y tan difícil, como sea que lo hayan llamado, pandemia, fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios para gloria, honra y alabanza de su nombre. El valle de sombra de muerte para muchos fue el estar encerrados, el no poder salir, el estar separados de sus propias familias, el estar aislados unos de otros. Porque el valle de sombra de muerte se extendió. Pero ¿saben qué? El buen pastor estaba ahí para sostenernos, para abrazarnos, para poner su diestra bajo nuestra cabeza y levantarnos, para ponernos contra su pecho, para mimarnos, para sentarnos sobre sus rodillas y decirnos, hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infunden aliento, y ese aliento es el insuflar vida cada día en nosotros. Y hoy podemos decir, amados, ¿cuántos conmigo pueden levantar la voz y decirle, Señor, gracias porque hoy podemos decirte, Señor, que cada palabra que está escrita para nosotros en ese libro llamado la Biblia no es una palabra más, es una verdad que ha sido establecida en los cielos y que en mi corazón ha sido creída y que yo hoy puedo decirte, Señor, tú eres mi buen pastor, tú eres mi buen pastor, eres el que has preparado unos pastos delicados a donde tú mismo nos conduces, porque nos llevas a fuentes, a manantiales de vida, porque podemos beber de tus aguas, Señor, porque tú eres la fuente de vida, porque de tu costado, Señor, saltan esos torrentes de agua viva que nos fortalecen, que nos nutren, que nos animan, que vivifican nuestro espíritu y que han hecho que nuestras almas reposen en ti confiadas, Señor. Padre, que sin importar que el manto de sombra y de muerte quiso ponerse sobre la tierra, tu luz ha resplandecido y nos ha levantado en victoria, porque está escrito, Señor, que tú no te has dormido ni te has cansado para guardarnos, sino que aquel que vive y reina por los siglos de los siglos es el que guarda a sus hijos y somos tus hijos, Señor, y en ti estamos confiados porque tú preparaste, Señor, la restauración de nuestras almas y has hecho para nosotros, Señor, este tiempo de gozo, de júbilo, de regocijo y de gran alegría. Papá, hoy te podemos decir gracias porque tu amor nos alcanzó, porque tu amor ha venido a ser nuestro baluarte, ha sido nuestro torrente de vida, porque tu amor, Señor, nos ha cobijado y se ha hecho la torre fuerte donde somos guardados y resguardados en ti mismo, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando pasamos, Señor, dificultades, tú nunca, Señor, nos dejaste ni nos desamparaste, sino que has dicho que mesa te preparaste para nosotros en presencia de los que quisieron angustiarnos, de cada voz de mentira y de engaño, de tiniebla, de enfermedad, de contagios, cada voz de desánimo, de desaliento, aquellas voces que se levantaron para decir, vengo contra tus hijos, vengo contra tu casa, hoy no tendrás que comer, hoy no tendrás que vestir, las deudas te ahogarán. Pero ¿saben qué? Cada angustiador ha sido avergonzado, porque el que prepara mesa ha puesto vianda, alimento, sustento, que restaura, que edifica, que levanta, que fortalece y que nutre nuestras vidas y que hace de nosotros esos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y el sacerdote se presenta delante del Padre con sus manos expuestas delante de la verdad para ser limpiadas, para ser lavadas, porque está escrito que solo aquellos que tienen las manos limpias y el corazón puro pueden entrar en su santuario. Pero la pureza en nosotros es tu sangre, Señor, la que vino para lavarnos, para limpiarnos, para hacernos nuevos, para conducirnos a toda verdad. Y la verdad es que Jesús, el Hijo del Dios viviente, nos ha hecho
tabernáculo, habitación, morada para su Dios, para el Todopoderoso, y nos introdujo en sí mismo para llevarnos al Padre, para hacernos uno solo con Él. Por eso, papá, hoy levantamos nuestras voces y te decimos, Señor, gracias porque ungiste nuestras cabezas con aceite, ese aceite vivo, fresco, puro, fragante y dulce, tu Santo Espíritu que ha sido derramado para morar y habitar en nuestros corazones, para darnos la pertenencia al Dios eterno y para hacernos caminar en fidelidad, en gracia y en santidad. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza y te decimos, Señor, gracias porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que en tu casa habitaremos, porque es la morada que tú nos preparaste. Papá, que el sello del Hijo, el ser fieles, sea una impronta viva en nuestro espíritu, que nuestras almas se sujeten en todo tiempo a esta palabra de verdad, el ser hallado fieles. Y caminamos, Señor, cada día sabiendo que la lámpara de tu espíritu es la que conduce nuestros pies en santidad y rectitud, para que nuestro camino sea un camino de justicia. Proclamamos, Señor, tu vida y tu verdad sobre las generaciones que hoy escuchan a través de estos medios, Señor, que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que hoy es nuestro Dios y a quien podemos llamar Padre, porque nos hiciste tus hijos, Señor. Papá, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza y proclamamos, Señor, que al tomar el pan y al beber de la copa, nos hacemos uno contigo, porque la vida que tú pusiste, Señor, para nosotros y derramaste en esa cruz, se hace una en nosotros y nuestro torrente sanguíneo, Señor, se llena de la vida del Hijo y nos conduce a santidad permanente en ti, Señor. Gracias, papá, porque podemos comer de tu cuerpo, podemos beber de tu sangre confiadamente y acercarnos al trono de verdad, sin temor, sino con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que nuestras manos fueron lavadas, Señor, que nuestros pies fueron afirmados en la roca eterna, en ti mismo, Señor, que nuestros corazones fueron mudados, que nuestros pensamientos se han hecho tus pensamientos, papá, porque nos hemos sumergido en la verdad, nos hemos sumergido en esa fuente de vida y por esa sangre que vertió de tu costado nos has conducido, Señor, en ti mismo. Papá, queremos honrar tu nombre y darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendecimos, Señor, a tu amada iglesia, bendecimos esta hermosa congregación de hijos que hoy se exponen delante tuyo, Señor, y te decimos, Padre, gracias. Muchas gracias, amado Señor. Te amamos, te bendecimos, honramos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amados, muchas gracias por este ratito que estuvimos juntos. Les bendecimos en gran manera. Deseamos que esta sea una semana llena de la plenitud, del gozo, de la gracia del Señor y que recuerden todo el tiempo. A fidelidad nos ha llamado el Señor. Tomen su copa y con libertad coman del pan y proclamemos al que es, al que era, al que está viniendo. Él es nuestra verdad. Amén. Amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Gracias, mis pastores. Un abrazo especial para todos ustedes. Linda semana. Les amamos. Gracias, amados.